Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Fernández. Soy administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y hoy os voy a hablar, siguiendo con la saga de la justicia y los vecinos molestos, hoy vamos a hablar de las mascotas, los diferentes tipos de mascotas que tenemos en casa, como pueden ser loros, canarios, gatos y perros principalmente. Comenzamos. Con la ayuda de SEPIN, siempre decimos lo mismo al principio, y basado en la información aportada por el abogado Daniel Madurga Soriano, vamos a revisar la jurisprudencia de interés de los últimos años, procediendo a analizar las resoluciones que hacen referencia a la conflictividad generada por vecinos molestos en los diferentes ámbitos de una comunidad de propietarios. En este caso, analizamos lo relacionado con las mascotas. Comenzamos con los canarios, los loros y otras aves ruidosas. Es frecuente ver jaulas en las terrazas con canarios y otras especies de aves. Su canto puede ser percibido como un trino agradable o como una molestia, pero en general podemos entenderlo como tolerable. El problema se agudiza cuando el sujeto en cuestión se aficiona a la cría, multiplicando la frecuencia del trino de estas aves, a las que además estimula para entrenarlas y presentarlas a concurso. Tengo un par de vecinos, dice, que dedican el sótano de la vivienda a esta actividad. Son personas ejemplares y han insonorizado ese espacio para no molestar. Pero me temo que son rara avis y que son muchos otros casos similares donde los vecinos sufrirán ruidos y olores. Conocemos también varios casos de molestias por loros, cacatúas y especies similares que aprenden palabras y padecen estrés asimilable al de los perros, resultando especialmente ruidosos en ausencia de sus dueños. Vemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la sección 21, la 188/2014 del 27 de marzo, cómo se reprueba a un vecino por colocar jaulas con pájaros en el jardín de la vivienda y se le condena a retirarlas, pues ello genera una importante contaminación acústica en el vecindario y vulnera los derechos a una vivienda digna, al descanso y a la salud, entre otros. Esta sentencia se detiene en rememorar amplia y rigurosamente la normativa y jurisprudencia histórica sobre el ruido y otras inmisiones molestas. Se invoca el artículo 1902 del Código Civil, que determina que es ilícita cualquier conducta que infrinja el principio alterum non laedere. El decreto del 30 de noviembre de 1961 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en relación con las granjas avícolas, el artículo 7 del Código Civil, que proscribe el abuso del derecho en el ejercicio de derechos propios en relación con los artículos 590, 1902
y 1908 del Código Civil o los preceptos constitucionales de derecho a la vida e integridad física y moral, artículo 15 de la Constitución española. Derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, artículo 18 de la Constitución española, y el derecho a la propiedad privada, el artículo 33 de esta Constitución. En sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, la sección 15, la 17/2021 del 26 de enero, también se trata el caso de un propietario que utiliza el trastero para la cría y adiestramiento canoro de pájaros silvestres y el uso de un taller de bricolaje. El demandante denunció repetidamente el ruido molesto y consiguió informes de la policía correspondientes de visitas en distintos días en los que se pudo constatar que el demandado estimulaba a las aves poniendo música de manera continuada durante todo el día, de modo que el ruido percibido en la vivienda afectada superaba sin duda el umbral de la tolerabilidad. Por si fuera poco, el dueño de las aves utilizaba con frecuencia máquinas de bricolaje para la preparación de las jaulas. La condena obligaba al cese de esta actividad y a pagar 1.000 euros por daño moral al afectado, que en este caso poco nos parece. En este caso, el demandante articula su reclamación por la vía del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal ante la inacción de la comunidad. Como animales domésticos de compañía, tenemos también a los gatos. Si algún propietario de gatos está interesado en saber lo que hace su mascota cuando le dejan salir libremente, les explico. Buscan nuevos areneros, excavando en los parterres de flores de algún vecino y haciendo allí sus fétidas deposiciones. Rompe bolsas de basura para buscar restos de comida, se recuesta en los cojines de mobiliario exterior de otras personas, del chalet colindante principalmente. Si tiene gatos y les deja salir a la parcela, pasará a los patios de los demás, que tendrán que guardar cuidado de no dejar abiertas puertas y ventanas, no sacar sus bolsas de basura a la terraza, poner elementos disuasorios en los parterres y no adquirir mobiliario de jardín demasiado cómodo o valioso. Y aunque adoremos a los animales y seamos tolerantes, convendremos en que no es agradable que en el propio hogar tengamos que estar cohibidos por ellos. Esa mascota que suponemos reconforta a su dueño supone una indudable molestia para los demás. Y aunque su incidencia sea puntual, implica que los vecinos ajusten sus costumbres en prevención de estas incursiones. Pero por si no fuese poco, con los vecinos insolidarios que dejan de ambular a sus animales, las administraciones públicas han regulado las colonias de gatos. Los felinos callejeros se agrupan en torno a zonas donde tienen garantizado el alimento, básicamente donde hay basura, sobre todo de restaurantes y tiendas de alimentación. La intención aparente de la normativa es capturar y esterilizar a los animales para evitar una procreación exponencial que convierta a esta especie en plaga.
Sinceramente ignoro si se está consiguiendo el objetivo, teniendo en cuenta que una hembra puede alumbrar varias docenas de crías en un año. Parece un propósito razonable a la par que difícil. El problema está en que además de la esterilización, los responsables del control de colonias también tienen el encargo de procurar alimento. Como es más fácil poner recipientes de comida que intentar capturar a una fiera agresiva. Me temo que el resultado real de esta iniciativa es que hay más gatos callejeros y no menos. Cuento el caso de una comunidad en la que vive un encargado de colonias. Para su comodidad, acostumbra a poner los recipientes de comida en las proximidades del bloque donde reside, incluso en los soportales del edificio. De ese modo, los bajos de la finca están frecuentados por gatos hostiles que deambulan por las zonas comunes. Entran en las viviendas, impregnan de olores al marcar territorio y hacer sus deposiciones, hurgan en la basura. Como consecuencia de ello, se ha acusado queja al ayuntamiento y se ha aprobado en junta de propietarios una acción judicial frente a este vecino por actividades molestas e insalubres, caso de que persista en su conducta de dejar comida en el recinto comunitario. Un caso similar a este fue el que se revisó en la Audiencia Provincial de Teruel, en la sección primera, en la 114/2007 del 22 de junio. La tenencia de varios gatos y la facilitación de entrada de gatos callejeros a zonas comunes donde coloca recipientes de comida y bebida para dichos animales. Dice que en el supuesto que nos ocupa, la propia sentencia apelada admite el hecho de la tenencia de varios gatos por parte del demandado, tanto en su vivienda como en los trasteros de su propiedad, y la facilitación por de la entrada de gatos callejeros a zonas comunes del edificio, donde coloca recipientes con comida y bebida para dichos animales. Así ha quedado probado, efectivamente, en el juicio, tanto por la declaración del propio demandado, señor Lucas, como por el testimonio de los testigos, doña Marisol y Jesús Miguel, administrador y presidente de la comunidad, quien ha constatado la acumulación de suciedad en las escaleras como consecuencia de los excrementos de los gatos, pelos, pisadas, comida putrefacta, etc., y la existencia de pulgas, malos olores, etc. Se acuerda la cesación definitiva de la actividad, declarando la obligación del propietario de limpiar y desinfectar los departamentos de su propiedad, así como el pasillo de los trasteros. Esta situación, según la señora Marisol, se ha mantenido durante los 2 últimos años en que ha sido administradora de la comunidad, aun cuando el problema ya existía con anterioridad. No ofrece duda que dicha actividad presenta los requisitos precisos para poder ser calificada de molesta, incómoda e insalubre a los efectos del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Es cierto, como dice la sentencia apelada, que la última inspección realizada por el Ayuntamiento de Alcañiz tuvo lugar en el mes de mayo del 2005, es decir, un año antes de la interposición de la demanda origen de estos autos, pero no obstante, la prueba practicada en el juicio ha corroborado la continuación de la actividad molesta por parte del demandado, que sigue resultando dañosa para la finca, perniciosa
para la salud de los vecinos y molesta, por lo que la inclusión no puede ser otra que la de aplicar al supuesto de autos el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, ordenando al señor Lucas la cesación definitiva de la actividad denunciada, declarando la obligación de éste de proceder a la limpieza y desinfección de los departamentos de su propiedad, así como del pasillo de los trasteros. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, la sección 5, la 242/2020 del 17 de julio, la comunidad ejercita la acción del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal y se condena a una propietaria a cesar en su conducta. La prueba evidencia a una clara inobservancia de las mínimas prevenciones frente a comportamientos naturales que, pudiendo ser corregidos o domesticados, como por otra parte se espera de todo aquel que disfrute de la compañía de animales domésticos, implican una clara molestia para los restantes comuneros, con riesgo incluso para su salud, como claramente lo es la persistente permisividad en la suelta de dichos animales por las zonas comunes, desatendiéndose de las posibles situaciones de incomodidad por su sola e inopinada presencia o por la falta de control de sus deposiciones. En clara actuación más propia de la disposición de las zonas comunes como de dominio exclusivo y con desconocimiento de la tutela que ha de merecer el derecho de los restantes comuneros a usar y servirse de su derecho en la forma en que, conforme a la naturaleza y destino del inmueble y sus zonas comunes, se espera como propia de tal forma especial de condominio. Destacamos la mención de un inspector veterinario que visitó la comunidad tras las denuncias y apertura de expediente administrativo. Las conclusiones de dicho funcionario, junto con las testificales de los vecinos y limpiadores, coadyuvaron a la sentencia estimatoria. La Audiencia Provincial de Barcelona, la sección 19, la 177/2014 de 14 de mayo, revocando la sentencia de la primera instancia, consideró acreditado que la vecina tiene una gran cantidad de gatos en malas condiciones que ocasionan molestias e incomodidades y deben de cesar. Dice la sentencia que, aparte de diversas consideraciones no planteadas por las partes ni en los escritos rectores del procedimiento ni en los recursos de apelación, la desestimación de la demanda se basa esencialmente en la aplicación del brocardo latino impraeteritur non vivitur. Parece querer decir la resolución de primera instancia con semejante invocación que la actividad molesta que se imputa a la usufructuaria y propietaria del piso, la tenencia de numerosos gatos en deficientes condiciones sanitarias que provocan malos olores en el edificio. Se ha desarrollado en el pasado, antes de presentarse la demanda, pero no con posterioridad a dicho momento. Luego no hay motivo ya para acceder a la cesación que se suplica en la demanda conforme a lo prevenido por el artículo 553 y 540 del Código Civil. Difícil es conocer lo que sucede en el presente si no se quiere, es decir, si en la audiencia previa se deniegan todas las pruebas tendentes a acreditar que la actividad molesta que se denuncia persiste. Admitida esa prueba, en esta segunda instancia, queda acreditado, sobre todo por el informe emitido por la Guardia Urbana, Unidad Territorial de San Martín, y que consta en el rollo de apelación,
que al menos hasta julio del 2012 existen comprobaciones por parte de la Guardia Urbana de la existencia de malos olores que provienen de la tenencia por parte de las demandadas de numerosos gatos. Y este problema persiste desde al menos el 28 de septiembre del año 2004, cuando se realizó la primera inspección de la vivienda por parte de los servicios correspondientes del Ayuntamiento de Barcelona en el distrito de San Martín. Desde ese momento se han sucedido, sin solución de continuidad, las denuncias e infructuosas inspecciones porque no se permitía el acceso a la vivienda, sin que el problema haya tenido solución al menos hasta el momento posterior a la interposición de la demanda. Incluso se ha dejado de cumplir la resolución de limpieza dictada por el distrito de San Martín. Es más, que en la vivienda existen gatos en notable cantidad, bien incluso reconocido en el recurso de alzada presentado contra la orden de limpieza, en el que una de las demandadas alega abiertamente que se dedican al auxilio y rescate de gatos abandonados que encuentran alojamiento, al menos temporal, en la vivienda de las demandadas. Es decir, queda constatado que las demandadas realizan una actividad en la vivienda de acogimiento o tenencia de gatos en gran cantidad, que ocasionan al resto de vecinos molestias e incomodidades por los olores que dichos animales desprenden. Por tanto, concurren todos los elementos que la jurisprudencia exige para el éxito de la acción de cesación. La Audiencia Provincial de Cádiz, en la sección quinta, la 151/2006, en sentencia del 14 de julio, pone en valor las declaraciones testificales, incluso tras la tacha de alguna de ellas, para interpretar conjuntamente la prueba y considerar probada la insalubridad derivada de la tenencia de varios gatos en un piso. Dice que, tomando como punto de partida la presencia de un mínimo de 5 gatos, se infiere con enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los olores y orines y excrementos animales fortísimos, sobre todo en los meses de calor, que acompañados de moscas trascienden al portal, al patio interior y viviendas próximas, tal y como relatan los testigos, algunos de incontestable solvencia, como los miembros de la Policía Municipal, que ya en julio del 2002, viviendo aún el señor Luis Carlos en régimen de alquiler en una casa de la calle Blas Infante de la localidad roteña, constatan a denuncia del vecindario los malos olores emanados de su casa, haciendo lo propio los agentes en mayo y agosto del 2004, ya alojado el apelante en el piso de autos, como es de ver en los antecedentes documentales obrantes a los folios 61 a 67. Y si las moscas y olores de que se ha dejado constancia son muestra inequívoca de la falta de higiene, tanto más en una vivienda en que la permanencia de numerosos animales domésticos precisamente obligaba a extremarla, es claro y patente que dichas emanaciones fétidas e insectos responden por ser al concepto genuino de molestia, nocividad e insalubridad que los miembros de la comunidad de propietarios demandada ponderan en orden a la adopción del acuerdo impugnado. No se trata, pues, de la persecución de la mera tenencia de animales de compañía, cual tendenciosamente se dice en el recurso, a sabiendas de que constituye una actuación no prohibida o tolerada
en las normas por las que se rige la comunidad, sino que nos hallamos ante un pequeño apartamento de 52,43 metros cuadrados. Se acompaña la escritura a la demanda y la nota simple del registro de la propiedad, destinado a casa-habitación en los bajos de un edificio de uso residencial, en cuyo piso vive con carácter permanente el titular, ahora apelante, don Luis Carlos, y su hermano don Juan Carlos, con al menos 5 gatos, haciéndolo en condiciones higiénico-sanitarias tan deficientes que no solo los vecinos del propio inmueble, sino también los más próximos de las edificaciones contiguas, quedan expuestos al intenso olor producido por los orines y defecaciones de los animales, en términos que avalan elocuentemente la decisión adoptada por la Junta. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 8, la 78/2010, de 24 de febrero, estima la privación del uso de la vivienda por 3 años, pues la tenencia por la propietaria demandada de numerosos gatos en su vivienda, en condiciones higiénico-sanitarias pésimas, causan graves perjuicios a la comunidad. Ahora vamos a hablar del tema de los perros, que también tiene bastante sentencias al respecto. La popularidad de estas mascotas es creciente, sin duda. Sin duda es un animal con grandes virtudes, pero su tenencia no está exenta de inconvenientes y hemos de exigir a los propietarios la máxima diligencia en su cuidado y adiestramiento. Se trata de una especie diversificada por el hombre en razas muy variadas en las que se han potenciado caracteres que ahora hay que atemperar si queremos que se desenvuelvan correctamente en sociedad. Algunos son agresivos por naturaleza, muchos ladran en su función de guarda, otros son extremadamente sensibles y sufren cuando se quedan solos, y todos tienen necesidades fisiológicas que requieren de 2 o 3 paseos diarios. Pues bien, no siempre podremos permitirnos tener un perro, o al menos no cualquier perro, si no contamos con el tiempo suficiente para educarlos y atenderlos. Se acabarán convirtiendo en una zancadilla en nuestro quehacer diario. Muchos propietarios, en lugar de sacarlos a pasear, los dejan en sus terrazas, donde se acostumbran a hacer sus necesidades, generando olores e incluso manchando los toldos, barandillas y mobiliario de terrazas y patios. Es algo realmente intolerable, como lo es tener que estar soportando ladridos o gimoteos frecuentes. Ni qué decir tiene que las deyecciones se recogen y que no deben orinar por todas partes, y menos aún en los jardines de una comunidad o en el muro de la parcela de un chalet. Dicho esto, también es cierto que la popularidad de este animal exige a sus detractores cierta tolerancia, debiendo centrar el conflicto legal solo en aquellos supuestos en los que el dueño del perro demuestra una evidente falta de cuidado que derive en molestias graves y reiteradas. Un perro en un piso puede generar molestias puntuales, como las pueden generar los niños jugando, y no por ello se puede prohibir a un vecino tener perro ni tener hijos, ni adoptar medidas desproporcionadas frente a ellos. Pero incluso con tolerancia, es un hecho que algunos propietarios no saben o no quieren controlar a sus mascotas para minimizar las molestias que puedan generar. Siempre que se produzcan incidentes de este tipo, hay que tener presente la posibilidad de denunciarlo a los organismos públicos, ya que suele haber una ordenanza sobre higiene y otra sobre animales domésticos,
que imponen un deber de policía a los ayuntamientos. Siendo como es un problema recurrente, en algunas comunidades se ha tratado de prohibir la tenencia de perros a través de los estatutos. Nos puede parecer discutible que se prohíba la tenencia de animales en un piso en cuanto limita la libertad personal y el derecho de propiedad. Pero cuando hablamos de prohibir el uso de un local para determinadas actividades, algo aceptado doctrinal y jurisprudencialmente, estamos en un supuesto bastante asimilable. La idea subyacente es que aceptamos por accesión los estatutos cuando compramos un inmueble o participamos de la unanimidad necesaria para la aprobación y modificación de reglas estatutarias, quedando por tanto vinculados por autonomía de la voluntad de las partes. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, la sección quinta, la 510/2015 del 13 de octubre, se llegó a admitir la expulsión de un perro de un piso porque los estatutos prohibían su tenencia sin necesidad de acreditar molestias, puesto que el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal permite emprender la acción frente a actividades proscritas en estatutos. En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la sección cuarta, 437/2022, dice que a falta de prohibición estatutaria, la comunidad puede regular el uso de los elementos comunes en el denominado Reglamento de Régimen Interior, cuya aprobación y modificación solo requiere mayoría. Pero aquí cabrá preguntarse si es posible afectar al derecho de propiedad mediante un mecanismo previsto solo para reglas de convivencia. Según el acuerdo que se adopte, al disidente le cabrá la impugnación del acuerdo. No obstante, en caso de disponer de este reglamento comunitario, en principio se habría de entender vinculante mientras no sea desautorizado judicialmente tras la oportuna impugnación. Así cabe interpretar las sentencias del Tribunal Supremo del 4 de noviembre de 1988 y de la Audiencia Provincial de Zaragoza del 22 de junio del 2006 y la de Almería del 14 de noviembre del 2013. Y lo mismo cabe decir de cualquier acuerdo adoptado por la Junta sobre el funcionamiento y uso de los servicios y elementos comunes, aunque no conste en dicho documento. Con todo, no podemos admitir que un reglamento quiera establecer obligaciones y prohibiciones de la propiedad privada. Y de hecho, en algunas sentencias se han considerado este tipo de reglas nulas y carentes de eficacia jurídica. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 26 de noviembre del 2007, la de Zaragoza del 16 de abril del 2013, Baleares del 11 de junio del 2014 y A Coruña, la sección tercera, la 330/2018 del 9 de octubre, que establece la nulidad del acuerdo comunitario que prohíbe y limita la tenencia de animales domésticos en las viviendas y la circulación de los mismos por las zonas comunes. Por tanto, mediante este reglamento o simplemente por acuerdo comunitario, la comunidad puede limitar el uso de los elementos comunes, no los privativos, y en este sentido podría prohibir acaso transitar con animales sueltos en las zonas comunes. Lo que no se puede es crear una sanción específica para el incumplimiento, de modo que, con o sin acuerdo al respecto, hay que estar al caso concreto para valorar si hay daños y perjuicios o si hay molestias para ejercitar las acciones legales que de todos modos asisten a la comunidad. La jurisprudencia desaprueba que se establezcan multas, pues la comunidad carece de capacidad de sanción o coercitiva en el sentido de poner multas económicas. Ahora bien, está prohibida o no la tenencia de animales. Esta puede derivar en una actividad molesta
incluida en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que en este caso se podrían aplicar las acciones previstas en dicho precepto, del mismo modo que podrán ser reclamados los daños o perjuicios materiales. Entrando ya en casos concretos de perros molestos, comenzamos por la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, la sección cuarta, 289/2013 del 13 de septiembre, en la que se trata de un problema de ruidos, aunque realmente era solo uno de múltiples factores en cuestión, pues se trataba de un mal vecino que ponía el volumen de la radio y la televisión muy elevada y a horas inapropiadas daba portazos, arrastraba mobiliario, hacía bricolaje a deshoras. Se aportaron como pruebas los mensajes de texto remitidos al móvil del infractor, las numerosas denuncias a la Guardia Civil y un informe pericial con mediciones sonoras. Tras la aportación de informes psicológicos se impone una condena al demandado de 9.086,87 euros por el síndrome depresivo reactivo generado al demandante. La resolución, en su fundamento tercero, viene a explicar que la existencia del daño moral es evidente y deriva del propio evento que se ha probado, pero a efectos de su cuantificación acoge la existencia de una patología concreta que nos permite objetivar un importe partiendo del baremo de lesiones de tráfico. En la cantidad asociada a ese daño psíquico va incluido el daño moral. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, sección primera, la 267/2016 del 2 de noviembre, se condena a un tenedor de perros por los ruidos que ocasiona. Se incide en que la acción civil no queda condicionada por el hecho de que las denuncias administrativas no hayan surtido efectos. Se valora prueba pericial que demuestra niveles sonoros superiores a los estandarizados para una imisión sonora. Ley 5/2009 del 4 de junio de ruidos de Castilla y León. También se valora como prueba la testifical de algunos vecinos, las constantes quejas a la comunidad y las denuncias a la policía municipal. La demandada pretende oponerse alegando que los niños merodean junto a su casa provocando la reacción de los perros, pero de la valoración conjunta de la prueba resulta una sentencia estimatoria de la demanda. La sentencia explica que el ruido es una imisión que afecta a la intimidad personal y familiar, interpretando por analogía el artículo 1908 junto con el artículo 590 del Código Civil, de acuerdo con los artículos 3.1 y 4.1 del Código Civil. Se condenó a la demandada a retirar de modo inmediato todos los perros que posee en la vivienda sin que pueda volver a tenerlos en lo sucesivo, así como la indemnización a los demandantes con un total de 7.500 euros en la forma siguiente: a doña Raquel, don José Miguel, don Humberto, doña María José, don Luciano y doña Araceli, a razón de 1.000 euros a cada uno de ellos, y a Romeo, Víctor y Emma con 500 euros a cada uno. También la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 21, la 247/2015 del 30 de junio, castiga a un propietario por los frecuentes ladridos de sus perros, en este caso obligándole a insonorizar el piso. De nuevo se resalta que aunque las denuncias administrativas no hayan derivado en sanción, las inspecciones, en este caso del Seprona, han servido para constatar sonometría excesiva, sirviendo de prueba a aquellos informes en la jurisdicción civil. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, la sección segunda, 27/2013 del 12 de febrero, la defensa se esforzaba por contraponer
por contraponer la idea de la tolerancia, siendo el perro un animal que forma parte de nuestra sociedad y entendiendo que su naturaleza incluye el ladrido instintivo en determinadas circunstancias. Sin embargo, la resolución señala que al vivir los perros de caza sueltos en una parcela y no en el interior de una edificación, se impone al propietario un especial cuidado, pues la molestia potencial para los vecinos es evidente. De acuerdo con los artículos 590 y 1908 del Código Civil, el dueño de los animales y del terreno tiene que hacer lo necesario para evitar la producción de ruido al vecino. Habiendo quedado probado mediante mediciones de sonometría e informes de intervención policial que los ladridos son constantes y que exceden de lo tolerable, la condena le obliga a retirar los perros de aquel patio. Cuidado, porque aquel demandado no iba desencaminado. La alegación de tolerancia nos la va a oponer siempre, por lo que no debemos escatimar en esfuerzos probatorios. Si queremos que la acción prospere, no cabe confiar en que la evidencia se impondrá. Hay que tener paciencia y hacer acopio de un buen número de denuncias, quejas, testimonios, grabaciones, filmaciones y mediciones que acorralen al infractor y conmuevan al juzgador. El objetivo es demostrar no que hay perros, sino que su comportamiento descontrolado se traduce en una molestia grave y reiterada para otros. Si alegamos que llevamos años soportando el problema, no es suficiente con aportar alguna denuncia esporádica. Han de aportarse numerosas evidencias para que haya coherencia entre el padecimiento y la reacción para tratar de evitarlo. Así, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, la sección primera, 333/2017 del 31 de mayo, el demandado consiguió salir airoso ante la insuficiencia de la prueba. Bien es verdad que concurría en otras circunstancias desfavorables que en nada ayudaban al éxito de la acción. La vivienda del afectado estaba junto a suelo rústico, lo que implicaba que por su proximidad a explotaciones con animales, con problemas de olores y ruidos, y además el afectado reconocía que provocaba a los perros tirándoles piedras. No aportó pericial y no acudió su testigo. La audiencia destaca también el hecho de que solo constan 3 denuncias en tantos años de supuestas inmisiones. Dice la audiencia lo siguiente: hubiera sido fácil acreditar esta injerencia o intromisión ilícita de ser cierta, puesto que se indica el actor lo viene sufriendo desde hace años, desde el año 2008. Piénsese que el número de denuncias en sus días interpuestas, el 2 de noviembre del 2012, el 6 de junio del 2013, el 2 de septiembre del 2014, no hacen prueba. Y de existir el hacinamiento de los animales que se denuncia, foco de infecciones, parásitos y olores, el Ayuntamiento o el Distrito Sanitario de la Consejería de Salud y Bienestar Social hubiera actuado. Y lo mismo ocurrió en el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia, sección 858/2018 del 14 de febrero, en el que la familia afectada por los constantes ladridos del perro de su vecino perdió el juicio, quizás por exceso de confianza, al no aportar informe pericial con sonometría ni otras pruebas que demostrasen la frecuencia e intensidad de la inmisión. Se apoyaron ingenuamente en el éxito de un expediente administrativo con resultado de sanción para el propietario del perro. Recordemos que no se puede condicionar a un magistrado con una resolución dictada en otro orden jurisdiccional, aunque la sanción podría haber sido determinada
no se consideró decisoria, echándose en falta otros mecanismos probatorios que habrían completado la convicción del juzgador en este caso. Dice así: en efecto, debe decidirse que no existe en el litigio una prueba objetiva sobre la realidad denunciada más allá del informe de los policías locales. Tal informe per se insuficiente para calificar la actividad como generadora de emisión nociva o molesta, contraria al principio de exigencia de un comportamiento correcto con la vecindad. Se completa en el presente litigio con la prueba documental, pues frente a las denuncias de la demandante, única persona que las presenta, la comunidad de propietarios de la finca a la que pertenece la demandada manifestó en junta que a ellos no les molesta y que no quieren tomar partido en este asunto. En definitiva, falta una prueba objetiva de mediciones que permita afirmar la existencia de unos niveles de ruido causados por el perro de la demandada de tal entidad que tengan trascendencia civil. No es de acoger la manifestación de la demandante para contrarrestar la falta de pericial sonométrica que le achaca la sentencia. En cuanto al coste económico que ello supone, siendo que tiene reconocido el derecho de justicia gratuita, pues por esa misma razón la concesión de dicho beneficio comporta entre ellos el poder solicitar periciales sin que tenga que asumir su coste. Tampoco tuvo éxito una comunidad de propietarios que quiso centrar la acción de cesación en el hecho de que se hubiese prohibido en juntas anteriores la tenencia de perros, ya que la audiencia entendió que no se podía considerar molestia per se por la propia existencia de mascota, debiendo acreditarse la molestia y ejercitarse la acción del 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal de modo correcto. En la misma línea, la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 20, la 395/2020 del 29 de octubre, dice que había bastante prueba, pero el juzgado no considera suficientemente probado lo esencial que es la producción de molestias que superen lo tolerable. Tampoco considera convincente los informes médicos que tratan de demostrar la afectación del perjudicado, pues aluden a patologías persistentes y ello pone en cuestión el nexo causal. Y una más desestimatoria, la Audiencia Provincial de Sevilla, la sección 8, la 72/2020 del 17 de abril, dice que para la que falta la debida acreditación del prejuicio por los ladridos y aullidos de perros provenientes de la finca colindante. Habla de un conjunto de pruebas evanescentes y de endeblez probatoria. La vivienda se ubica en una urbanización en la que muchos chalets tienen perro y no queda claro que el demandado en cuestión sea el responsable de un problema de ruido intolerable. Por el contrario, la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, la sección quinta, la 163/2014 del 3 de junio, impone una condena severa a un centro de recogida de animales que atormenta a una familia que reside en las proximidades y que padece los constantes ladridos. De nuevo, hay numerosas denuncias y las consiguientes mediciones sonoras. La condena confirmada en apelación reza así: estimar sustancialmente la demanda formulada por doña Dolores, don Román y don Luis Alberto contra la Asociación Centro Canino Internacional de don Javier y doña María Consuelo, declarando que los demandados vienen obligados a cesar en la actividad y desalojar la totalidad de los perros que hay en sus instalaciones de las parcelas tal y tal, polígono de La Palma, y a abstenerse de desarrollar nueva actividad que pueda causar inmisiones en el que fue domicilio del señor Belarmino, y como mínimo en un radio de 2.000 metros, y a satisfacer a los demandantes
conjunta y solidariamente la suma de 32.788,08 por daños físicos y 20 euros diarios desde el 1 de agosto del 2006 hasta el 1 de octubre del 2010 y también desde el 27 de diciembre del 2010 hasta el 6 de septiembre del 2011 por daños morales más los intereses legales sobre ambas cantidades desde la interposición de la demanda. También de un albergue para animales abandonados trata la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sección tercera 247/2017 del 31 de mayo, aunque en este caso el interés jurídico reside en la legitimación pasiva. Se ejercitan dos acciones, la de cese de actividad y la reclamación de daños y perjuicios. Se demanda a una persona física titular de una parcela de 5.000 metros en la que se da cobijo a decenas de perros. El propietario de la casa colindante la dedica por temporadas a alquiler turístico, recibiendo numerosas quejas de sus clientes. El juzgado condena a la dueña al cese de inmisiones, pues como propietaria de la parcela le incumbe la obligación de no incomodar a los colindantes. Sin embargo, la absuelve de la reclamación económica por considerar que es la asociación, como titular de la actividad y dueña de los animales, la que ha de responder de los perjuicios correspondientes. La Audiencia Provincial de Las Palmas, la sección tercera, la 541/2017, del 31 de octubre, precisa que la responsabilidad por las molestias y ruidos que provoca el perro a la comunidad tiene su base no en la condición del dueño del mismo, sino en la falta de adopción de medidas para evitarlo, responsabilidad que le es exigible conforme a los artículos 1902 del Código Civil y 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Se condena al demandado a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para poner fin a la inmisión acústica causada por los ladridos y ruidos del perro que posee en su vivienda y a abonar al actor la cantidad de 5.830 euros. La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Oviedo, sección sexta, 119/2020 del 7 de mayo, también responsabiliza al propietario de un inmueble que permite instalar perreras en el mismo. Se invocan los tan citados artículos 590 y 1908 del Código Civil y el decreto 2414/1961 del 30 de noviembre por el que se aprobó el reglamento de actividades molestas, incómodas, nocivas y peligrosas. Los artículos 4 y 11 de este reglamento imponen al propietario la adopción de las medidas necesarias para evitar cualquier actividad potencialmente generadora de ruido, provoque inmisiones a los vecinos y en este caso el propietario había consentido al precarista que ocupaba la finca que colocase las jaulas muy próximas a la vivienda del demandante, tenía una extensión de 2 hectáreas para haberlas ubicados más distantes y así atenuar la afectación por los ladridos que naturalmente emiten los perros. Tampoco había adoptado ninguna medida tendente a evitar o aminorar el ruido y es a eso a lo que se le condena con el objeto de que no se superen los límites legales en horario nocturno. También ahora una sentencia en la que concurre el problema de ladridos con el de orines, sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, la sección séptima, la 14/2013 del 16 de enero. La demandada tiene 3 perros en su piso que molestan con sus ladridos y trotes a los vecinos de abajo. Además deambulan por la terraza en la que hacen sus necesidades, fluyendo los orines hasta el balcón del piso inferior. La condena en este caso prohíbe la tenencia de perros.
En esta ocasión, el vecino más afectado contó con la solidaridad del resto de propietarios en la medida en que la demanda fue abanderada por la comunidad en pleno, ejercitando la acción del 7.2, artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, en relación con el artículo 3.t, que dentro de la Ley 37/2003 regula la contaminación acústica. También son los orines el trasfondo del litigio que resolvió la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, sección primera 299/2017 del 21 de junio. De nuevo, una comunidad ejercita la acción del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, uniéndose los propietarios frente a un vecino antisocial. Al juzgado de primera instancia le faltó valor para dar acogida a la petición de privación temporal de uso de la vivienda, pero la audiencia estimó parcialmente el recurso y admite una privación de 6 meses, al entender que la tenencia de varios perros y la demostrada falta de diligencia en su cuidado y control son causa suficiente para aplicar esta sanción legal. La Audiencia Provincial de Cantabria, la sección segunda, la 561/2018 del 18 de octubre, reprocha de nuevo un problema de olores y ruido por la concurrencia de 5 perros y condena al propietario al cese en la tenencia de perros, aunque no le priva del uso de la vivienda. El testimonio de los vecinos que comparecieron en juicio, la intervención municipal, el acuerdo comunitario unánime, salvo el voto en contra de la propia demandada, lógicamente, para el inicio de este procedimiento revelan suficientemente también para ese tribunal de apelación que las molestias sufridas exceden del uso normal de los elementos privativos y comunes. Los ruidos y la suciedad y el olor no de una única mascota, sino de un grupo de nada menos que 5 perros en un piso, aunque sean pequeños, constituyen una molestia notoria y ostensible y no un simple trastorno que los demás condueños y vecinos vengan obligados a soportar, sin que se haya demostrado que la utilización de collares antiladridos o el cuidado que doña Petra dedica a esos animales reduzca los niveles de incomodidad de los condueños del edificio. Sí se condenó a la privación del uso de la vivienda en la resolución que ratificó la Audiencia Provincial de Albacete en la sección primera, la 29/2014 en su sentencia del 19 de febrero, aunque solo por 3 meses, tiempo demasiado prudente en atención a las graves molestias reiteradas durante 4 años en los que se hizo caso omiso a los requerimientos de la comunidad y del ayuntamiento. 5 meses de privación se impusieron a una vecina incívica en la sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 15, 276/2020 del 16 de noviembre, que dice que aparte de otras molestias y desórdenes, arrojaba las heces y orines de sus perros y gatos al patio comunitario. La comunidad consiguió además una indemnización para cada vecino superior a los 10.000 euros. Por último, ya la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la sección tercera, 258/2022 del 14 de julio, permitió que saliera airosa la dueña de los perros molestos por excrementos y orines porque la comunidad solo había apercibido de demanda a su padre copropietario. Hemos terminado hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que, aunque el artículo es largo, sea de interés para las personas que tienen interés por el asunto de las mascotas. Un cordial saludo.